Hola a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de selectividad de junio del 2014 de la convocatoria de Andalucía. Es un ejercicio con dos apartados, el A y el B, totalmente independientes. En el apartado A nos piden calcular los coeficientes A, B y C de esta función, utilizando punto de inflexión y la recta tangente. Por tanto, estamos hablando de un ejercicio de aplicación de las derivadas para el caso de las funciones. Si estamos hablando de recta tangente, nos va a hacer falta la primera derivada. Y si estamos hablando de punto de inflexión, nos va a hacer falta la segunda derivada. Por ello, tengo ya aquí, directamente a partir de la función, esa primera derivada y esa segunda derivada. Es una función polinómica, por tanto la primera y la segunda derivada son inmediatas, una a partir de la otra. Vamos a recordar por qué nos hace falta la primera derivada para utilizar el dato de la recta tangente. Tenemos aquí dibujados nuestros dos ejes de abscisa, el de las X y el de las Y. Tenemos dibujado un esbozo de nuestra función f de x y hemos cogido un punto cualquiera donde hemos dibujado nuestra recta tangente. Para ese punto, la coordenada x va a tomar el valor de a. Entonces, si la recta tangente tiene esta expresión igual a mx más n, donde m es la pendiente y n es la ordenada en el origen, nosotros, si derivamos nuestra función y en ella sustituimos la x por el valor de a, podemos obtener el valor de la pendiente de esa recta tangente. Por tanto, vamos a aplicar la primera condición que nos da el enunciado, que es que en el punto de coordenadas x igual a 0, la recta tangente tiene esta expresión. Por tanto, el paso 1 consiste en calcular la primera derivada de nuestra función original, que es esta de aquí. Sin más que derivar, al ser una función polinómica, la derivada es inmediata, nos queda 3x al cuadrado más 2ax más b. Si nos fijamos, hemos perdido el coeficiente c, que era el término independiente. El paso 2 es obtener la pendiente de la recta tangente. Hemos dicho que la recta tangente de una función tiene esta expresión. El dato que nos dan es esta, y igual a 5 menos 6x. Por tanto, necesitamos expresarla en forma de y igual a mx más n para poder identificar coeficientes. Por tanto, la m, la pendiente, es el coeficiente que multiplica la x, en este caso menos 6, que identificar coeficientes entre la expresión de la tangente y la tangente que nos da, ya sabemos que m vale menos 6. En el paso 3, lo que hacemos es sustituir la x del punto donde tenemos la recta tangente en la primera derivada igual a la m. Es decir, simplemente aplicar la fórmula que hemos explicado anteriormente. Nuestra primera derivada la tenemos aquí. Como la tangente es mx igual a 0, sustituimos en esta derivada la x por 0 y obtenemos que f' de 0 vale b. Por tanto, como ya sabemos que m vale menos 6, pues entonces, aplicando la fórmula, b vale menos 6. Con esto ya tenemos calculado uno de los coeficientes que nos pedían. Ahora vamos a aplicar la condición 2. La condición 2 es que hay un punto de inflexión para x igual a 1 medio. Vamos a recordar que es un punto de inflexión y cómo se aplica con respecto a las derivadas. Un punto de inflexión es donde la función cambia de curvatura, ya sea de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Y cómo sabemos si tenemos un punto de inflexión o no? Pues se hace la segunda derivada y se iguala a 0.
Y de aquí vamos a obtener varios valores para x, x1, x2, etc. Si al sustituir ese valor en la tercera derivada obtenemos que el resultado es distinto de 0, pues entonces para esa x1 sí tenemos un punto de inflexión. Si nos sale igual a 0, pues en esa x1 no tenemos un punto de inflexión. Entonces, a partir de nuestra segunda derivada y sabiendo, porque el enunciado me lo dice, que en x igual a 1/2 sí tenemos un punto de inflexión, pues está claro que obligatoriamente tiene que cumplirse que al evaluar la segunda derivada en x igual a 1/2 nos saldrá 0. Por tanto, sin más que sustituir 1/2 en la segunda derivada, podemos despejar directamente el valor de a. Y obtenemos que a vale menos 3/2. Hasta ahora, a partir de nuestra función y con dos condiciones, hemos sido capaces de calcular solamente de los tres que nos pedían dos coeficientes. El primero, a igual a menos 3/2, lo hemos podido calcular a partir del punto de inflexión, y b igual a menos 6 lo hemos podido calcular a partir del dato de la recta tangente. Con ello, nuestra función se nos queda de esta forma, sin más que sustituir a y b. Como tenemos tres incógnitas, a, b y c, necesitamos realmente tres condiciones. Las dos que ya hemos aplicado y una tercera. ¿De dónde vamos a sacar esa tercera condición que se nos da claramente en el enunciado? Pues de dos maneras. Por un lado, sabemos que el punto de inflexión es un punto que pertenece a la gráfica, pero de él solamente conocemos su componente x. Por tanto, si sustituimos aquí la componente x, no seríamos capaces de despejar c, puesto que no tenemos su componente y. Por otro lado, del punto de tangencia, sabemos que pertenece tanto a la función como a la recta. De él solamente conocemos su componente x igual a 0. Si queremos utilizar la condición de que pertenece a la función, tenemos el mismo problema que con el punto de inflexión. Nos falta su componente y. Sin embargo, si aplicamos que q pertenece a la recta tangente, que recordamos que era igual a 5 menos 6x, como la componente x si la tenemos que es 0, vamos a poder calcular fácilmente su componente y. Vamos a aplicar esa tercera condición que hemos descubierto, que es que el punto de tangencia pertenece primero a la recta tangente y segundo, que también pertenece a la función. Sin más que sustituir x igual a 0 en la tangente, como hemos dicho anteriormente, podemos calcular su componente y. Por tanto, el punto de tangencia va a ser el punto Q, 0, 5. A continuación, como hemos dicho que el punto de tangencia también pertenece a la función, sin más que sustituir el punto completo en la expresión de la función, 0 en x y 5 en y, podemos despejar fácilmente el valor de c. Conociendo a, b y c, tenemos la expresión completa de nuestra f de x. Ahora vamos a resolver el apartado b. En este caso nos piden los extremos relativos de la función, pero nos dan ya los coeficientes a, b y c. Por tanto, directamente sustituimos y tenemos nuestra función a la que le vamos a calcular los extremos relativos. Vamos a recordar que los extremos relativos son tanto los máximos como los mínimos. Y para calcularlo, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es calcular la primera derivada de la función e igualarla a 0. Y de ahí vamos a obtener x1, x2, x3
posibles valores de x que van a ser los posibles máximos y o mínimos de nuestra función. ¿Cómo sé si este valor de x1 que hemos obtenido es un máximo o un mínimo? Pues sin más que sustituir el valor de x1 en la segunda derivada, si el resultado es negativo, entonces para ese valor de x1 tendremos un máximo de la función, y si el resultado es positivo, para ese valor de x1 tendremos un mínimo de la función. En nuestro caso, a partir de f de x, una función polinómica, derivando directamente, hemos obtenido una primera vez la primera derivada, y de aquí, volviendo a derivar, obtenemos la segunda derivada. Entonces, hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es la primera derivada igualarla a 0. Pues cojo mi primera derivada y la igualo a 0. Una ecuación de segundo grado que, resolviéndola aplicando la fórmula directamente de la ecuación de segundo grado, obtenemos el valor de x1 igual a 1 y el valor de x2 igual a menos 3. Por tanto, los extremos relativos de f de x van a estar en x1 igual a 1 y en x2 igual a menos 3. Para saber si en x1 igual a 1 y en x2 igual a menos 3 tengo un máximo o un mínimo, hemos dicho que utilizamos la segunda derivada. Vamos a empezar por averiguar qué pasa en x1 igual a 1. Sustituyo en la segunda derivada x por 1 y obtenemos que el resultado es positivo. Por tanto, en x igual a 1, la función f de x presenta un mínimo. Sabemos que en una función un punto viene dada por dos componentes, la componente x y la componente y. Por tanto, para dar el punto completo del mínimo, nos falta la componente y. Así que si sustituimos x1 en f de x, obtenemos su correspondiente y1. Sin más que sustituir, obtenemos y1 igual a 3. Por tanto, conseguimos un mínimo en P 1, 3. Aplicando el mismo procedimiento para x2 igual a menos 3, vamos a averiguar si en x2 igual a menos 3 tenemos un máximo o un mínimo. En la segunda derivada sustituimos x por menos 3 y obtenemos menos 12. Es un valor negativo. Por tanto, en menos 3, f de x presenta un máximo. Para calcular la coordenada y de ese máximo, vamos a sustituir en la función el valor de x2. Y con ello obtenemos que la correspondiente y2 vale 35. Así, nuestra función presenta un máximo en el punto P2 menos 3, 35. Por tanto, tenemos claro que nuestra función presenta como extremo relativo un máximo en menos 3, 35 y un mínimo en 1, 3.